Entonces, ¿qué? Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién fue? ¿Quién lo hace? Él. Y vamos a ver Efesios 1:5. En amor, habiendo predestinado, ojo con esto, prosquinosco la palabra, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es importante entender esto, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ninguno de nosotros, hermanos, y esto es importante y lo voy a decir para que quede grabado aquí bien, ninguno de nosotros, nadie, absolutamente nadie hace méritos para ser salvo, para tener salvación eterna. Es un acto de amor de Dios. O sea, según el puro afecto de su voluntad, no queda nada para el hombre. Ningún mérito, ninguna obra, ni nada que yo pueda hacer, hermanos. Yo me puedo engallar aquí y hablar de Dios y hablarle a millones de personas y llegar a miles de personas. Ni así hago méritos, yo no hago méritos, sino que es el puro afecto de la voluntad del mismo Dios. Miren qué bonito. Entonces ya no estamos pisoteando el amor de Dios, ni tampoco estamos destruyendo la omnisciencia de nuestro Dios, porque Él sabe quién le sirve y quién no. Vamos a ver. Esto es como le es importante entender que decir que el llamado viene de nosotros es negar la omnisciencia de Dios. Se lo escribí ahí. O sea, esto tenemos que entenderlo porque yo al negar que el llamado viene de Dios, entonces prácticamente estoy diciendo, estoy negando la omnisciencia de Dios porque Él lo conoce, el pasado, presente y futuro. Entonces, esto está conectado con los atributos de Dios directamente. Entonces ya vemos la importancia del por qué debemos decir siempre que la gloria siempre es de Dios. Ya nos dimos cuenta, sin violar el libre albedrío del hombre, que Dios nos dio esa inteligencia para que nosotros pudiéramos tomar decisiones. ¿Verdad? Es el hombre el que le falla a Dios, no Dios el que falla. Y eso también es importante decirlo. Vamos a dar un versículo específicamente que es importante hablarlo, este versículo. Muchas veces es mal interpretado por las personas porque tienden a robotizar al hombre. Y esto es importantísimo. Miren lo que dice la Biblia. Esto no lo digo yo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, ¿conforme a quién? ¿A la voluntad mía del hombre? No. Conforme a la voluntad del mismo Dios, que intercede por los santos, por los llamados. Pero aquí nos da una cláusula importante en el siguiente Romanos capítulo 8, versículo 27, pero ahora vamos al Romanos capítulo 8, versículo 28. Miren lo que dice, importantísimo. ¿Quién es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu? El que escudriña los corazones, el que conoce los corazones de eso, es Dios, es el mismo Dios que sabe quién le va a servir y quién le va a recibir y quién le va a rechazar a Dios. Ojo con esto, porque no es Dios que rechaza a los hombres, sino el hombre que rechaza a Dios. Esto es importante decirlo también. No es, ojo con esto, no es Dios que rechaza al hombre, es el hombre que rechaza a Dios. Y vamos a ver, obviamente que Dios te capacita. Y esto lo dice, miren lo que dice aquí. Ya dice que escudriñó los corazones nuestro Dios. Entonces está capacitando al hombre. Ya vemos que nuestro Dios sabe todo perfectamente bien. Entonces vamos a entrar en contexto. Ahora vamos al 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ojo con esta condicional. Esto es solamente para los que aman a Dios. ¿Y qué dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 versículo 8? Que Dios es amor. Que Dios es amor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la única manera que nosotros podemos demostrarle amor a Dios es a través de obedecer los mandamientos de Dios. Esa manera nosotros. Entonces, es importante conjugar esto
para que esté conectado juntamente con el contexto bíblico. Importantísimo. La única manera que usted le puede mostrar amor hacia Dios es obedeciendo los mandamientos de Dios. De otra manera, usted está rechazando a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Solamente los que aman a Dios, los que quieren a Dios, los que le reciben. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, esas personas son llamadas, los pastores, los líderes son llamados porque aman a Dios conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? De nuestro Dios. Entonces, ahí es donde él va capacitando. Miren lo que dice aquí. Aquí vamos a entrar ya al 29, Romanos 8, 29. Importantísimo. Porque a los que antes conoció, pronosco, también los predestinó. O sea, estas personas son predestinadas también, porque los conoció, escudriñó sus corazones. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto aplica también en los ancianos, en los obispos, en los maestros, en los músicos. Entonces, estas personas Dios las conoce, las capacita, sabe que le van a servir, aman a Dios y Dios los capacita. Incluso cuando son niños, los va capacitando, todas sus experiencias que Él permite que vayan experimentando, porque no se mueve una hoja sin que Dios no lo permita. Esto es importante decirlo también. Entonces, todas esas experiencias le sirven de una escuela para que esa persona esté capacitada para desarrollar el ministerio que Dios le va a dar y que Dios va a escoger para que lo haga. Porque es Dios quien le pone el ministerio y se lo pone a usted para que usted lo pueda hacer. Entonces, miren qué interesante, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, ¿quién fue el que predestinó?